Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Y nos has dado fuerzas, como fuerzas de búfalo. ¿Cuántos quieren tener hoy fuerzas de búfalo? Como de búfalo, vamos. Nada ni nadie me podrá vencer. Estoy seguro prevaleceré, porque la fortaleza y salvación están en el Señor. Yo solo tengo que confiar en Él y descansar en su promesa fiel, de que Él aumentará mis fuerzas como búfalo. Iglesia, como búfalo, como búfalo, arrollaré al enemigo si se enfrenta conmigo. Tengo fuerzas del Señor, como búfalo, sí, como búfalo, estaré siempre confiado, no seré avergonzado. Tengo fuerzas del Señor, como búfalo. Nada ni nadie me podrá vencer. Estoy seguro prevaleceré, porque la fortaleza y salvación están en el Señor. Yo solo tengo que confiar en Él y descansar en su promesa fiel, de que Él aumentará mis fuerzas como búfalo, como búfalo. Fuerzas del Señor, como búfalo, como búfalo, estaré siempre confiado, no seré avergonzado. Tengo fuerzas del Señor, como búfalo. ¿A cuántos de los que estamos en este lugar el Señor le ha dado fuerzas como de búfalo? Como búfalo, sí. Como búfalo, Más fuerte. Como búfalo, como búfalo. vamos. Mi fortaleza eres tú cuando camino aquí en la lucha y en la guerra, siempre estás ahí. Y aunque el diablo no quiera eso entender, tendré que repetirlo una y otra vez. Camina siempre de su mano, Él te dio la libertad. En el cielo y en la tierra Él venció la potestad. Él te ciñe de poder y te abraza con su amor. Tu enemigo fue vencido, no tengas ya más temor. Hoy esta promesa no la dejes ir, llévala en tu mano y en tu diario vivir. Escucha lo que digo, fortalece el ser. Vive como búfalo confiado en Él. Camina siempre de su mano, Él te dio la libertad. En el cielo y en la tierra Él venció la potestad. Él te ciñe de poder y te abraza con su amor. Tu enemigo fue vencido, no tengas ya más temor. Como búfalo, sí, como búfalo, arrollaré al enemigo si se enfrenta conmigo. Tengo fuerzas del Señor, como búfalo, y como búfalo, Estaré siempre confiado, no seré avergonzado. Tengo fuerzas del Señor, como búfalo.
aplausos es para el Señor. Con tu contribución podemos seguir con la obra que el Señor nos ha encomendado. Hay diferentes formas de presentar nuestros diezmos y ofrendas. Si prefiere, puede hacerlo por medio de transferencia bancaria. Mientras reconozcamos que todo procede de Dios, vivamos en su temor y busquemos de su dirección en todas las áreas de nuestra vida, seremos prosperados, porque el Señor no es deudor de nadie. Amados hermanos, doy gracias al Señor porque nos permite ser parte de este tiempo de estudiar la palabra del Señor juntos como iglesia, como hermanos. Así que yo le pido que por favor traiga su Biblia, como siempre, abra su corazón, abra su mente y abra su Biblia. El día de hoy vamos a estar compartiendo en el Evangelio de Juan. Estamos estudiando el capítulo 1 y damos continuidad a lo que empezamos la semana anterior. El día de hoy vamos a estar viendo un testigo, un testimonio y una decisión. Y usted va a ver por qué lleva este título. Juan capítulo 1, versículos 6 al 13, por favor. Juan capítulo 1, versículos 6 al 13, dice la palabra: Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Todos, versículo 11. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amados hermanos, tengamos en nuestra mente esta idea principal. Dios envía a Juan el Bautista para decirnos que necesitamos tomar una decisión, absolutamente todos los hombres, a través de la historia. Una decisión que va a definir nuestra vida. Y esa decisión tiene que ver acerca de Jesucristo. Para poder ilustrar un poco este tema, un teólogo alemán, pastor y predicador de Alemania, su nombre es Dietrich Bonhoeffer. No sé cuántos de ustedes han escuchado de él o han leído algo de sus obras. Pero este hermano, este pastor, vivió durante la Segunda Guerra Mundial. En los días cuando Adolf Hitler subió al poder, usted conoce la historia, con violencia, con crueldad. Así que este hermano, este predicador, Bonhoeffer, entendió que no podía quedarse con los brazos cruzados. Así que se unió inmediatamente a un movimiento de resistencia para tratar de proteger a personas perseguidas y de esta forma oponerse a la maldad del régimen nazi. Por esta causa, este pastor fue encarcelado y en pocas semanas, antes de que terminara la guerra, fue ejecutado. Él hizo algo. Desde la prisión, este hombre de Dios, Bonhoeffer, escribió cartas a sus seres queridos, explicándoles con detalle por qué tomó esa postura. Él sabía muy bien que esa determinación marcaría su historia para siempre. El día en que se unió a la resistencia con el propósito de ayudar a los menos protegidos. Aquella fue la decisión que definió su vida. Ahora, cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Juan, nosotros descubrimos que cada uno de nosotros también tiene que enfrentar un momento
idéntico, aunque no hayamos vivido en los días o en los años de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, cada uno de nosotros, cada uno de tus seres queridos, es que yo amo a mis hijos, cada uno de tus hijos. Es que mi familia, mis tíos son tan lindos. Cada uno de nosotros enfrentamos un momento de decisión idéntico, hermanos, porque todos debemos tomar una postura frente a Jesús. Y esa sola elección va a definir nuestro destino, tanto presente como el destino eterno. Por lo tanto, el llamado de Juan a tomar una decisión sobre Jesús, lo vemos una vez más, versículos 6 al 10. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él, todos. No era él la luz, hablando de Juan el Bautista, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Hermanos queridos, el pasaje que hemos dado lectura aparentemente cambia de enfoque por un instante de lo que se venía estudiando hasta el versículo 5, pero ahora nos presenta a este personaje clave llamado una vez más Juan el Bautista. No es el autor de este evangelio, no, Juan el Bautista, un enviado especial de Dios con una misión clara y precisa. Así que Dios lo pone a Juan el Bautista como un testigo en un tribunal espiritual. Su tarea, ¿cuál era? No era inventar un mensaje. Su tarea era declarar la verdad sobre Jesús. ¿Para qué nosotros, que actuamos como una especie de jurado? Estoy poniendo esta relación para poder entender, para que nosotros tomemos una decisión. Por lo tanto, Juan el Bautista vino a dar testimonio de la luz, dice. Y esto nos lleva a reflexionar, amados hermanos. Preguntémonos, ¿por qué alguien necesitaría señalar la luz? Por ejemplo, si el sol está brillando en un día despejado, en serio, nadie necesita que le avise. Los únicos que necesitan que les digan que hay luz al mediodía, con el cielo despejado, el sol brillando, los únicos que necesitan que se les diga que hay luz son las personas que están ciegas. Así que esto revela la triste condición espiritual de toda la humanidad. Ceguera, hermanos. El mundo está y estuvo ciego por el pecado. Aunque Jesús creó todo lo que existe, como lo venimos estudiando. Y como dice el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. El mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y aunque Jesús creó todo lo que existe, la gente no lo reconoció. Jesús hizo nuestros ojos, porque dice que Él creó todo. Jesús hizo nuestros ojos, pero no quisimos ver su gloria. Jesús hizo nuestros oídos, pero no quisimos escuchar su voz. Juan no era la luz misma. Juan era como una especie de lámpara que simplemente reflejaba la luz de Cristo para abrirnos los ojos. Así que, amados hermanos, la historia de Juan el Bautista nos enseña cómo debemos vivir hoy. Tú y yo no somos la luz del mundo, no. Pero sí somos llamados a ser testigos
que reflejen a Jesús. Así que cuando el Señor incluso nos dice que nosotros somos la luz y la sal del mundo, hermanos queridos, en realidad la fuente de luz es el Señor. Nosotros simplemente reflejamos. Somos llamados a ser testigos que reflejan a Jesús en un mundo que vive a oscuras, en tinieblas completas, por el dolor, por la confusión, por el pecado, hermanos queridos. Nuestra vida y nuestras palabras deben señalar, al igual que lo hizo Juan el Bautista, constantemente hacia Cristo. Si tú eres parte de estos discipulados, te darás cuenta que en cada mensaje estamos apuntando a una persona, Jesucristo. En nuestros mensajes y en nuestros estudios, ni tú ni yo somos los más importantes, porque la respuesta no está en nosotros, no está en el hombre, no está en nuestra opinión, está en aquel que es el Verbo. Es por eso que todo hombre y toda mujer, incluidos nosotros no podemos permanecer neutrales frente al testimonio acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque no podemos ignorar la luz, hermanos. Escuchar sobre Jesús te exige responder a la pregunta más importante de tu vida. Y eso es lo que tenemos que hacer también con las personas más importantes en nuestra vida. En algún momento decimos, pero no sé cómo abordar el tema, no sé cómo compartir el evangelio. Bueno, nosotros tenemos que formular la misma pregunta que se nos hace a nosotros y que se hace a cada ser humano. Es, ¿vas a confiar en Él o vas a seguir caminando en tu propia ceguera? Mire, a veces nos gusta compartir un evangelio demasiado suave, demasiado light. Pero en el fondo tenemos que formular esta pregunta. Tú dices que yo quiero evangelizar, yo quiero llevar el mensaje de la palabra a otros. Bueno, entonces comienza practicando. Formula esta pregunta que también nosotros estamos delante de esa pregunta. ¿Vas a confiar en Él o vas a seguir caminando en tu propia ceguera? Esto es vital, hermanos queridos. Veamos cuál fue la decisión del pueblo de rechazar a Jesús nuestro Señor. Si tú tomas atención en Juan capítulo 1, versículo 11, tú te vas a dar cuenta. Y dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Eso es lo que dice el versículo 11. Así que el texto dice algo muy doloroso, hermanos queridos, y es que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Te repito, Jesús vino a los suyos y fue rechazado, fue puesto a un lado. No le recibieron. Dios había elegido al pueblo judío durante siglos. Les dio sus promesas y les anunció que enviaría a un Salvador. Sin embargo, cuando Jesús caminó entre ellos, los mismos líderes y el pueblo que esperaba al Mesías lo rechazaron y lo llevaron a la cruz. A pesar de la dureza de sus corazones, Dios usó este rechazo dentro de su plan soberano. Y Dios usó para extender la salvación a todas las naciones del mundo. Pero esto no quita la responsabilidad personal. Rechazar a Jesús significa quedarse sin un Salvador. Ninguna religión, escucha, ninguna tradición familiar y ninguna buena obra puede limpiar el pecado de una persona. Si decide darle la espalda a Cristo, pues simplemente no tiene respuesta correcta, verdadera.
Es por eso que el peligro de rechazar a Jesús no solo existió hace 2000 años, hermanos, ocurre en el día de hoy. Alguien dirá, sí, a lo suyo vino, fue hace 2000 años y los suyos no le recibieron. Bueno, es cuestión del pueblo judío nada más. No, muchas personas el día de hoy también están rechazando. Y muchas personas incluso se están criando cerca de la iglesia. Muchas personas escuchan la Biblia desde niños. Muchas personas conocen los mandamientos hasta de memoria, pero resulta que en su corazón nunca han recibido a Jesús como su Señor. Así que esto es una enseñanza tremenda, hermanos. Tener cercanía con las cosas de Dios no es lo mismo que tener a Jesús en el corazón. No nos equivoquemos. Por eso es necesario que examinemos constantemente nuestra vida y cuando compartamos el Evangelio a otros, debemos tener claridad de lo que estamos estudiando y aprendiendo en estas lecciones. Vez tras vez estamos diciendo, no confíes en tus propios méritos, no pienses que ser una buena persona es suficiente para salvarte. ¿Cuántas veces hemos compartido esto? Porque es vital, hermanos. No rechaces el llamado de Dios, ni dejes para mañana la decisión de rendirte ante Jesús. Ese debería ser nuestro mensaje. Alguien dice, pero es que yo ya soy salvo. Bueno, pero vas a compartir la palabra. Y con quien compartas, tú tienes que decirle esto. Ante Jesús, tú tienes que tomar una decisión. Y no dejes para mañana la decisión más importante de tu vida. ¿Cuál es esa decisión? Rendirse ante Jesús. Veamos cuál es el resultado de recibir a Jesús. Estamos en Juan capítulo 1, versículo 12. Lea, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amados hermanos, es una bendición que la historia no termina en el versículo 11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es una bendición, hermanos, que la historia no termina con el rechazo de nuestro Señor Jesucristo, sino que tenemos esta preciosa promesa del versículo 12, una promesa maravillosa, te repito, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Así que recibir a Jesús significa confiar plenamente en quién es Él y en lo que Él hizo por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Cuando una persona realmente cree en Jesús, ocurre un cambio legal y un cambio espiritual, pero por completo. Pasa de ser un rebelde, alejado de Dios, a ser un hijo amado dentro de la familia celestial. Ese es el cambio legal. Pasa a ser un hijo, pasa a ser adoptado. Este privilegio, hermanos, no se gana, no se merece, es un derecho dado. Por eso es legal. Es un derecho otorgado únicamente por la autoridad de Jesucristo. Ser hijo de Dios cambia radicalmente la manera en que enfrentamos la vida. Claro que sí. Al ser un hijo de Dios, ¿enfrentamos cosas difíciles? Claro que sí. Pero ya no tenemos terror, pánico al futuro, porque Jesús nos preparó un lugar en la casa del Padre. Ahí está nuestro futuro. No vivimos ahogados en la ansiedad por las necesidades del día a día, porque nuestro Padre Celestial cuida de nosotros. Ser un hijo de Dios cambia por completo nuestra vida. Porque ya no ponemos nuestra esperanza en las riquezas de este mundo, porque nuestra verdadera herencia está guardada en el cielo.
Por eso, amado, amada, si has creído en Jesús, recuerda esto todos los días de tu vida. La identidad que Él te ha dado. Eres un hijo, eres una hija de Dios en Cristo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Por lo tanto, no camines como un huérfano espiritual, tratando de resolver la vida en tus propias fuerzas. No, vive con la paz y la seguridad de quien sabe que Dios es su papá. Vive con esa certidumbre, vive con esa confianza absoluta de quien sabe quién es su Padre. Y si estás pasando por momentos de angustia y estás escuchando este mensaje, solo Dios conoce por lo que estás viviendo. Pero si estás pasando por momentos de angustia, incluso si estás pasando por momentos de soledad, o si al escuchar este programa viene vez tras vez a tu mente y a tu corazoncito las preocupaciones por el mañana, por favor, te pido en el nombre de Jesús, si ya tienes a Cristo en tu corazón, descansa en las promesas de Dios. Recuerda que tu vida no depende de las circunstancias cambiantes de este mundo. Tú dependes del amor de un Padre Celestial que nunca te va a abandonar. Por lo tanto, comprender la decisión de recibir a Jesús es vital. ¿Y cómo comprendo la profundidad o qué implica esta decisión de recibir a Jesucristo? Lo tenemos en el versículo 13. Por favor, dice: los cuales, estos que son hechos hijos de Dios, del versículo 12, los cuales, estos hijos de Dios, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, a ver, veamos. Si el ser humano está ciego, si el ser humano está muerto en su pecado y atado a la oscuridad, nos preguntamos, ¿cómo es posible que alguien así decida creer en Jesús si está muerto? Ningún muerto decide nada. ¿Cómo es que aquí lo reciben? ¿Cómo es que pasa a ser hijo de Dios? Una vez más, la respuesta. Subraya este versículo, aquí está la respuesta. Este versículo 13 aclara que los hijos de Dios, una vez más, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amados, este solo pasaje desmiente 3 ideas equivocadas. Ideas equivocadas que la gente lastimosamente suele tener acerca de la salvación, pero que son básicas, hermanos. ¿Cómo pasas a ser un hijo de Dios? Sí, yo tengo que recibirle, claro. Pero debes entender que no es por herencia familiar. Lo viste en el versículo 13, dice, los cuales no son engendrados de sangre, no por herencia familiar. O sea, nadie nace siendo cristiano solo porque sus padres lo sean. En segundo lugar, no es por deseos humanos, dice, ni de voluntad de carne. Eso significa deseos humanos. O sea, que la buena intención no es suficiente para que alguien pase a ser hijo de Dios. Ni la buena intención o la pasión humana no pueden cambiar el corazón. Luego dice que no es por esfuerzo propio, porque dice, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Eso significa que nadie puede planificar o fabricar su propia salvación mediante rituales o mediante obras. La salvación es completamente una obra de la gracia
soberana de Dios. Nosotros creemos porque Dios en su infinito amor tomó la iniciativa de darnos una nueva vida y de abrir nuestros ojos. Es la iniciativa de Él. Por lo tanto, espero que esto nunca te olvides. La salvación nace del corazón de Dios hacia nosotros, no de nuestras obras hacia Él. Yo espero que esto lo guardes. Saber que la salvación viene únicamente de Dios. Hermanos, hermanas, quita todo orgullo de nuestro corazón. Ninguno de nosotros puede presumir de ser más inteligente, más bueno, más virtuoso que los demás por haber creído en Jesús. Todo lo que nosotros tenemos es un regalo inmerecido de su gracia. Y esta verdad, iglesia, produce una profunda humildad y un inmenso agradecimiento al Señor. Entender esto te motiva a adorar a Dios, pero de corazón. Entender esto te motiva a compartir el Evangelio con otros con compasión, sabiendo que así como Dios tuvo misericordia de ti y te dio vida a ti, estando muertos en nuestros delitos y pecados, Él también puede transformar el corazón más duro. Así que esto nos anima a compartir el Evangelio. A manera de conclusión y de ilustración, un creyente llamado Shannon Brown, él compartió en su momento la historia de cuando él y su esposa viajaron a China, con el propósito de que, hermanos, de adoptar a una niña pequeñita de 10 meses que había sido abandonada al nacer. Esta pequeña no tenía familia, no tenía recursos, no tenía forma alguna de cambiar su trágica realidad. Cuentan que este hermano Shannon y su esposa decidieron viajar a China y decidieron buscar a esta pequeñita de 10 meses que fue abandonada. Ellos costearon todo el proceso, hicieron todos los trámites con el fin de darle su apellido, de recibirla como su propia hija amada. Decidieron ponerle por nombre Grace, que significa gracia. Aquella pequeña de apenas 10 meses abandonada, ahora está siendo recibida, mire, por esta familia. Aquella pequeña no hizo nada para ganarse esa adopción. Fue el amor y la decisión de unos padres lo que cambió su destino para siempre. Y eso es exactamente lo que Dios hizo por nosotros. Estábamos perdidos, desamparados y ciegos de nuestros pecados, incapaces de salvarnos a nosotros mismos, pero en su infinita gracia decidió amarnos, buscarnos y darnos el privilegio de ser llamados sus hijos. Si tú ya has aceptado a Jesucristo, qué bueno. Si alguien no ha aceptado, hoy es la invitación. Y si tú quieres aprender a compartir el Evangelio, tienes que entender estas verdades que estamos estudiando. Pero resulta que la invitación está delante de cada ser humano. La pregunta es clara: ¿vas a rechazar a Jesús o vas a recibir la gracia que transforma tu vida para siempre? Oremos, por favor. Señor, Dios y Padre Celestial, te damos infinitas gracias con todo nuestro corazón por tu inagotable amor y por el regalo inmerecido de tu gracia. Te alabamos porque no nos dejaste tirados en la oscuridad de nuestros pecados, sino que enviaste a tu Hijo Jesucristo para rescatarnos y darnos vida eterna. Señor,
En esta oportunidad, una vez más, te pedimos perdón por las veces que hemos sido orgullosos o que hemos intentado confiar en nuestras propias obras, creyendo que de esa manera nos vamos a acercar de forma efectiva a ti. Oh, Señor, gracias por darnos el hermoso privilegio de ser llamados tus hijos. Te pedimos que nos ayudes a vivir cada día como verdaderos testigos de tu luz, reflejando, Señor, tu amor, tu verdad, tu perdón a todos los que nos rodean. Señor, que nuestras vidas sean un testimonio vivo de tu poder. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo hemos orado. Amén. Y todos decimos, amén. Dios les bendiga, amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.